columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Primera de Juan capítulo 5, los versículos 18 al 20 son los que vamos a trabajar en este día. Capítulo 5 de Primera de Juan, versículos 18 al 20 son los que vamos a estar trabajando. Y dice así la palabra del Señor. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Vamos a orar. Padre, gracias por tu perfecta palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es infalible, perfecta, inerrante. Es suficiente para nosotros. No necesitamos otro tipo de palabra en la iglesia. No necesitamos otro tipo de ideas, de filosofías, de pensamientos. Tu palabra basta. Tu palabra es suficiente. Y además tu palabra es autoritativa. No hay ninguna otra fuente de autoridad en la iglesia. Ni hombres, ni pastores. Nada, Señor. Ni organizaciones, ni denominaciones. Solo tu palabra es la autoridad máxima para tu pueblo. La que es suficiente y la que determina todo lo que tiene que ver con nuestra vida y con la piedad. Por eso, como tu palabra es perfecta, lo único imperfecto, Señor, cuando tu palabra va a ser predicada, es el mensajero. Por eso te pedimos, Señor, que puedas darme gracia para poder predicar tu palabra con fidelidad. Que guardes mi corazón, Señor, en todo momento. Que cuides, Señor, que ninguna palabra ociosa salga de mis labios. Y que solo hable aquello, Señor, que va a edificar a tu iglesia. Guarda mi palabra, Señor, la palabra que sale de mis labios, que no sea mía, sino tuya. Guárdame, Señor, de hablar de mis ideas y pensamientos, porque tu pueblo ha venido a escucharte a ti, Señor, no a mí. Por eso, Señor, te pido que dirijas, Señor, todo lo que se diga desde este púlpito, y que si es tu palabra, Señor, traigas convencimiento al corazón de tu iglesia por tu Santo Espíritu. Porque si es tu palabra, así la deben recibir, no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios. Háblanos en esta tarde, Señor, te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, como dije, llegamos al penúltimo mensaje de nuestra serie en Primera de Juan. Una serie donde los temas han estado muy claros desde el principio, donde la persona de Jesucristo ha sido el tema central y sobre todo la defensa de Juan ante todos los ataques que tenían que ver con la persona de Jesucristo. Los falsos maestros y herejes, apóstatas que habían salido de medio del pueblo de Dios, pero que Juan había enseñado que nunca habían sido del pueblo de Dios, eran también un tema principal, pero no porque enseñaban cualquier cosa, sino porque sus enseñanzas iban contra quién era realmente Jesucristo. A esos Juan los llama anticristos que han salido por el mundo. Algunos negando que Jesús era totalmente Dios. Otros negando que Jesús era totalmente hombre. Anulando así lo que la Biblia decía del propio Señor Jesucristo, que es totalmente Dios y totalmente hombre. Pero usando todo ese tema, Juan aprovechaba también, en medio de esas enseñanzas donde Juan mostraba cómo eran los falsos maestros, cómo eran los falsos creyentes, Juan también aprovechaba para hablar de los verdaderos, de características que tenía el verdadero cristiano, de características que tenía aquel que realmente había nacido de nuevo. Juan hablaba de cosas como que aquel que dice que conoce a Dios pero no guarda su palabra es mentiroso. Juan decía que aquel que decía que conocía a Dios pero no amaba a su hermano todavía estaba en tinieblas. Juan daba una serie de indicaciones que definían cosas
que no es que fueran importantes, sino eran fundamentos y evidencias de que realmente habíamos nacido de nuevo. Esos han sido los temas principales que ha estado tocando Juan, y en la recta final de hoy no cambia mucho. Vuelve a dejar claro que hay dos grupos. Juan para mí ha sido, mientras lo preparaba, una carta de contrastes, y a mí me ha gustado porque yo siempre lo he visto así. Vivimos en un mundo donde nos enseñan cada día más y con más ímpetu y fuerza que todo es relativo, que no existen verdades absolutas. Escucharéis frases a diario que te dirán, bueno, todo depende de cada situación. Cada historia es diferente. Todo depende desde qué punto de vista se tenga. Todo depende del lado de la historia que miremos. Todo es relativo. Es como cuando alguien te viene a contar problemas matrimoniales y la gente te dice, bueno, todo depende de quién te cuente la historia. La mujer lo ve de una manera, el hombre lo ve de otra manera. Sí, cada uno puede contarte la historia de una manera, pero la realidad de ese matrimonio es una, no son dos. Uno miente. Uno no dice la verdad. No es que hayan dos versiones de la historia. Siempre decimos, hay dos versiones. No, no hay dos versiones. Hay una sola versión y el ser humano la distorsiona a su parecer o la distorsiona bajo sus intereses. Pero no hay para Juan nada relativo. En cuanto a la salvación y en cuanto a lo que es un creyente, Juan tiene dos listas definidas, los que lo son y los que no lo son. Por eso no hay gente que se está convirtiendo. O te has convertido o no te has convertido. No hay gente que está naciendo de nuevo. O has nacido de nuevo o no has nacido de nuevo. O eres salvo o no eres salvo. O eres de Dios o del diablo. O vives en la carne o en el espíritu. Hoy, en este mundo de relativismo en el que nos encontramos, en esta época posmoderna en la que estamos, muchos creyentes empiezan a aceptar ese mensaje. Y en las iglesias se empieza a formar una nueva categoría de creyentes. Dentro de las iglesias toda la vida estaba el creyente y el no creyente, el converso y el inconverso, el hijo de Dios y el hijo del diablo, el cristiano y el impío. Pero en este mundo relativo, donde no podemos ofender, donde quién soy yo para decir si uno es creyente o no, hemos creado una nueva moda. Creyentes en estado intermedio. Los que tienen un pie en el mundo y en la iglesia, los que van a la iglesia pero el mundo todavía les tira bastante, los que entre semana están un día en un sitio, un día en otro, los que en la iglesia son de una manera pero fuera todavía hacen según qué cosas, pero bueno, pero van a la iglesia, por algo será, Dios está haciendo algo, Dios estará obrando, y tenemos esa especie de cristiano no espiritual, ese cristiano que no se ha convertido, pero ya lo llamo hermano, que no sé si ha nacido de nuevo, pero ya lo llamo hermano. Y todo porque en el fondo nos preocupa más ofender a la gente que ofender a Dios. Porque nos preocupa más que la gente se enfade con nosotros si le decimos, creo que no has nacido de nuevo. A que Dios se ofenda cuando le llamamos a la gente hermano cuando no lo es. Hermano, Juan no está queriendo agradar a la gente, y una de las cosas bonitas de la Biblia y de todos los apóstoles es la que define Pablo con esta frase: si yo buscara agradar a los hombres, entonces no sería un siervo del Señor. Una de las características que a la gente no le gusta de un hombre de Dios, de un siervo de Dios, es que no buscará agradar a los hombres. Claro, pero en este mundo, ¿cómo le van a llamar a eso? Es soberbio, es un juez, porque si no complaces, te falta amor, si no complaces, te falta empatía, si hablas con firmeza, eres un arrogante y duro. Yo no me imagino a Pablo negociando el evangelio, yo no me imagino a Juan diciendo estas cosas, estos son hijos del diablo, con un tono suave. Hermanos, no quiero que nadie se ofenda, pero estos son hijos del diablo. No me lo imagino. Me lo imagino firme en esa verdad. Hermano, nosotros no sabemos, pero a lo mejor cuando estas cosas se leían, gente se levantaba en la sala y decía, no estoy de acuerdo. O gente se levantaba en la sala y decía cualquier cosa, dando un portazo y se marchaba. Nosotros no estábamos ahí para ver las reacciones. Pero los mensajes que vemos aquí, muchos, son duros. Son duros para la carne, pero son miel para el espíritu.
Y Juan está terminando la carta y terminando la carta con ese tono nuevamente, dejando algunas cosas muy claras. La primera, una que ya nos dijo y que solo la pasaremos por encima para recordarla, es que el creyente no practica el pecado. Juan lo ha dicho 2 veces ya esto en la carta. No solo una, 2. Y todo lo que se repite es por su importancia. Y Juan está terminando su primera carta con una frase importante nuevamente: el creyente no practica el pecado. Versículo 18, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. Y Juan no está diciendo que no hay ningún pecado en él, porque Juan también nos había enseñado: el que dice que no tiene pecado miente. Juan nos ha dicho, somos pecadores redimidos por la gracia de Dios, que nadie diga que nunca ha pecado y que nadie diga que nunca más va a pecar, porque miente. Pero Juan no está hablando del pecado en ese sentido, como que nunca más lo vamos a cometer. Pero Juan, en su propia carta, nos había recordado esa palabra que lo definía todo: la práctica. Sí, los hijos de Dios pueden pecar y van a pecar, pero no va a ser un hábito en su vida. El Hijo de Dios va a caer, y puede caer de una manera trágica a lo mejor, pero no va a ser su práctica. El Hijo de Dios se puede manchar de lodo, pero se revuelcan en el lodo los cerdos. El Hijo de Dios puede caer al suelo, pero el que se queda tumbado en el suelo es el mundano. El Hijo de Dios es levantado por el Señor. El Hijo de Dios se puede ensuciar, pero está incómodo con su suciedad y busca a Cristo para ser lavado día tras día en arrepentimiento y fe. No, nosotros no practicamos el pecado porque nos duele, porque nos ofende, porque nos lastima, porque nos entristece, porque nos deprime. Así es, hermanos. Al creyente lo que más le deprime no es que pierda su equipo la Champions. Al creyente lo que más le deprime no es que se muera un ser querido. Al creyente lo que más le deprime no es perder el trabajo. Al creyente lo que más le deprime es ofender a Dios. Es ofender a Dios. Porque la gente se suele deprimir cuando pierde o es lastimado en un área que considera muy valiosa. Y no hay ningún área más valiosa para nosotros que nuestra relación con Dios. Y cuando nosotros vemos esa área afectada por el pecado, nos hundimos en la miseria. Solo que Dios es bueno y tenemos promesas de que si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Pero hasta que encontramos nuevamente ese sabor del perdón en nosotros, pasamos malos ratos. Nos sentimos sucios, nos cuesta orar, nos cuesta cantar, nos cuesta venir a la iglesia, nos cuesta sentirnos cristianos incluso a veces, porque de verdad nos duele pecar. Hermano, Juan lo dice: el que ha nacido de Dios no peca. ¿Cómo es la vida del creyente, hermanos? ¿Cómo es la esencia de la vida del creyente? Para mí este salmo lo define muy bien. Salmo 119, verso 1 al 3. Cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Déjame frenar aquí un segundo. ¿Conoces o has conocido más allá de Jesús alguien de camino perfecto? No ha existido nadie en la faz de la tierra, salvo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que haya vivido un camino perfecto. Un camino perfecto, andado plenamente en la ley del Señor. Pero ese salmo habla de los creyentes. Porque muchas veces la palabra perfecto y la palabra justo se relaciona con el pueblo de Dios. Muchas veces. ¿O no vemos textos que dicen: sed perfectos como vuestro Padre es perfecto? ¿Está eso en la Biblia o no? Ahora yo te pregunto, ¿vas a llegar a ser perfecto en esta tierra? ¿Pero qué pide la Biblia? Tú dices: no, nadie es perfecto, pastor, y nadie llegará a ser perfecto. Pero ahora yo te pregunto, ¿qué pide la Biblia? Eso deberías al menos detenerte a preguntarte. Yo no puedo decir a la ligera: nadie es perfecto. Pero ¿qué pide la Biblia? ¿Y qué pide Jesús de nosotros? Que lo seas. ¿Sabe Dios que no lo vamos a hacer en esta tierra? ¿Sabe Dios eso? Que sí. Pero ¿cuál es nuestra actitud ante esa demanda?
No es decir, como nadie es perfecto y nadie lo será, me relajo y no pasa nada, me tomo las cosas a la ligera porque total, todos somos imperfectos. Sí, pero tu corazón debería arder por llegar a serlo. Hermano, es como que te levantas por la mañana diciendo, sé que no, pero voy a hacer como sí. Sé que este día no será perfecto quizá, pero voy a vivirlo como si lo pudiera conseguir. Porque entonces tu actitud es otra, vas a medir cada palabra, vas a medir cada actitud, cada decisión, cada gesto, cada pensamiento, cada cosa que ves en la tele, cada cosa que escuchas en la radio. Todo vas a cuidarlo porque vas a esforzarte por ser perfecto. Fallarás, pero fallarás mucho menos que el que se levanta sin pensar en ser perfecto. Sed santos porque yo soy santo. Nadie alcanza la plenitud de la santidad de Cristo en esta tierra, pero deberíamos alcanzarla, esforzarnos por hacerlo. Y cada mañana levantarnos por voy a cuidar lo que veo, voy a cuidar lo que leo, voy a cuidar lo que escucho, voy a cuidar lo que digo, voy a cuidar lo que hago. ¿Para qué? Para intentar alcanzar lo que dicen que es inalcanzable, pero yo debo vivir como si pudiera alcanzarlo. Porque es lo que quiere Dios de mí. Una vez, un pastor me dijo, yo siempre lo defino así a mi iglesia. Deberíamos vivir de tal manera que cuando tengamos un cuerpo glorificado y sin pecado, haya poquito ya que cambiar. Y es así, debemos esforzarnos cada día. Cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. No cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. Son muy parecidos al Salmo 1. El hombre que no se sienta en la silla de los escarnecedores, que no anda en el consejo de los impíos, sino que en la ley del Señor medita de día y de noche. Él dice que será próspero en todo lo que haga, como un árbol plantado junto a corrientes de agua viva. Toda la Biblia define al cristiano, al Hijo de Dios, al creyente de esa manera. Alguien que ama la palabra de Dios y que no anda en camino de pecadores. No que no se equivoca, pero no anda en el camino de ellos. No ve las mismas cosas, no escucha las mismas cosas, no tiene los mismos valores, no tiene los mismos principios, no camina en los mismos bares, no frecuenta las mismas discotecas, no trasnocha como ellos. A mí cuando un creyente le dice, entre jóvenes creyentes, dice, oye, ¿y si quedamos para salir? ¿A qué hora? A las 10. ¿Dónde va un grupo de jóvenes cristianos a las 10 de la noche? Hermano, lo creamos o no, el mundo se define en día y noche, menos algunos barrios que están perdidos todo el día. Te vas al Raval y la gente está perdida desde la mañana hasta la noche. Pero nuestra vida estaba definida por día y noche, ¿sí o no? Mañana, despertarse, ir al trabajo, cumplir con responsabilidades, pero llegaba viernes, noche. Cambio, ¿verdad? Se iba el sol, llegaba la oscuridad. Y nuestro corazón nos pedía que pasiones, beber, bailar, salir, fumar, relaciones ilícitas. Pero te das cuenta, casi siempre relacionado con la noche. Nos sentíamos orgullosos de acabar nuestra noche de placeres cuando volvía a salir el sol. Eran las 6 de la mañana, 5, 6 de la mañana, 7 de la mañana, el sol salía. Y entendíamos que ya era hora de volverse a casa, porque lo malo se hacía a la oscuridad. Yo hace mucho que ya no salgo de noche, y creo que no voy a volver a salir de noche, porque ya no pertenezco a las tinieblas, y porque ahora soy una persona que todos mis valores y principios encajan más en la franja horaria del día. Es más, las veces que por lo que sea, no sé, a veces una vigilia, a veces un evento, lo que sea, llegas tarde, me da pena la noche ahora. Veo a los niños, 11, 12 de la noche, de 15, 16 años, me pregunto, ¿qué padre tiene cabeza para permitir eso? Sé lo que van a hacer.
Sé lo que van a beber, sé que alguna acabará embarazada, sé que algunos probarán las drogas por primera vez y arruinarán su vida para siempre. Sé que muchos destrozarán su vida esa noche para siempre. Y me da mucha pena. Por eso a los padres les digo, no dejen salir a sus hijos de noche. No. Mientras sean jóvenes, no les dejen salir de noche. No harán nada decente. No harán nada bueno. No quedan para orar, No quedan para leer la Biblia. No quedan para buscar al Señor. Les van a decir que quedan para jugar a la Play, al ordenador y que son buena gente, pero no les dejen. Ustedes mismos los estarán lanzando a las cosas que mañana ustedes llorarán porque las han abrazado. Ustedes abrieron la puerta y luego ustedes mismos lloran. No les dejen. Yo no soy el dueño de sus hijos. Es el Señor realmente. Por eso, no les dejen. No les dejen. Pero hermano, la vida del creyente es así. Buscar el camino perfecto para andar en la ley del Señor. Guardar su testimonio. Con todo el corazón buscar al Señor. No cometer iniquidad, sino que andan en los caminos de Dios. Es el corazón del creyente. No practica el pecado, no vive en las tinieblas, no vive en la oscuridad, vive en el día. Porque el pecado, hermanos, ya no es nuestro estilo de vida. Antes lo era. Ya no es nuestro estilo de vida. Aparece, claro que sí, tenemos luchas, pero ya no es nuestro estilo de vida. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Aquí Juan lo decía más claro. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Te has dado cuenta? Y esto es lo más hermoso, el motivo por el cual ya no practicas el pecado. No es porque has leído la Biblia, he leído la Biblia y me he dado cuenta que el pecado es malo, ya no lo practico. No es porque has ido a la iglesia, No es porque has ido a un culto, no es porque tú te has dado cuenta porque ya no practicas el pecado. Porque ahí dice la fuente. Porque la simiente de Dios, ¿qué dice? Permanece en él. Ha sido sellado por el Espíritu Santo de Dios que está aquí dentro y no te va a dejar practicar el pecado. Por eso cuando alguien practica el pecado, la evidencia es lo contrario. La simiente de Dios no está en él. Y si el Espíritu Santo no está en él es porque no ha nacido de nuevo. Porque el Espíritu Santo llega en la conversión. Efesios lo dice, habiendo escuchado el mensaje de vuestra salvación, el mensaje del Evangelio y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermano, nosotros no practicamos el pecado, no porque somos mejores que el mundo, más buenos que el mundo, más listos que el mundo, más piadosos que el mundo. No practicamos el pecado porque Dios ha arrancado el mundo de nosotros y él está dentro ahora. Y es Dios el que guarda nuestro corazón, y es Dios el que guarda nuestros pasos, y es Dios el que nos da esos nuevos valores y principios, y es Dios el que nos convence del pecado, es Dios el que nos convence de caminar por sus caminos, es Dios el que nos santifica. No te des golpes diciendo, yo soy una máquina de luchar con el pecado. Da gracias a Dios, está dentro de ti. Si Dios te dejara un solo segundo solo, pongamos que Dios pudiera hacer esto, se sale de ti y te deja un día a ti, sin mí. Mañana volveríamos al vómito cual perro. Pero la promesa es que hemos sido sellados para la eternidad. Él no nos va a dejar. Y esa es la garantía, que el que empezó la obra la perfecciona. Así que esa primera verdad es la que Juan ya había presentado y ahora nos recuerda otra cosa que es maravillosa. Y por eso digo los contrastes. Ahora, los hijos de Dios, los que no practican el pecado, los que han nacido de Dios, son guardados del maligno. No por el maligno, del maligno. El versículo 18 sigue diciendo, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Hermano, para mí no hay una mayor noticia que esa. El diablo no me puede hacer nada. A excepción de una cosa que explicaré después, sin el permiso de Dios. Sin el permiso de Dios. Pero yo quiero decir algo antes de entrar en otros puntos sobre esta gran verdad. Hermano, el ser de Dios implica el ser protegidos por Dios, guardados por Dios, propiedad de Dios, y eso implica que el diablo ya no nos toca. El diablo ya no nos puede dominar,
El diablo ya no puede mandar a sus demonios a poseernos. El diablo ya no puede manipular nuestra vida y llevarnos por donde quiera. El diablo ya no manda sobre nosotros porque ahora tenemos otro padre. Ya no somos hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios. Y mayor es nuestro padre de ahora que nuestro padre de antes. Pero no juegues con el diablo. Y quiero que te tomes esto en serio. No soporto las canciones que hacen burla contra el diablo. No las soporto. La gente que habla del diablo como de tono burlesco. Canciones que tienen hasta coreografía de yo le piso la cabeza. Ojo, ojo, ojo. Que el que le pisó la cabeza al diablo fue Cristo. Tú no le pisaste nada. Porque si Cristo no le hubiera pisado la cabeza al diablo, el que te pisaba la cabeza era el diablo a ti. Como ya hizo muchos años de tu vida. No juguéis con el diablo. Y te digo por qué. Porque el diablo es mucho más poderoso que vosotros y que yo. Si Dios te dejara un solo día en las manos del diablo sin su protección, ya podías orar y gritar que no harías nada. Lo único que impide el toque y la dominación de Satanás sobre tu vida es la protección de Dios. No creas que Dios te ha dado superpoderes para vencer ahora a Satanás, porque el superpoder está en él. Hay gente que ahora cree que tiene poder sobre el diablo y no es así. Es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Ya, pero nos ha dado poder para poder echar fuera demonios. Si Él no estuviera, si el Espíritu Santo no estuviera, esos demonios se reirían en tu cara, como aquellos que se burlaron de esos exorcistas ambulantes que acabaron desnudos y corriendo. A Jesús lo conozco, a Pablo también, pero ¿vosotros quién sois? ¿Y cómo acabaron? Por jugar con demonios. Porque no se trata de cuánto oro, no se trata, hermano, cada vez que leas en la Biblia porque Dios te ha dado poder olvídate de entenderlo de esta manera, como si te ha vuelto un superhéroe cargado de poderes sobrehumanos. Es Él. Cuando la Biblia dice que la oración del justo puede mucho y nosotros lo llevamos a frases como hay poder en la oración, el poder realmente no está ni en el justo ni en la oración, está en el Dios que responde. Imagínate que tú y yo oramos y oramos y oramos, pero Dios decide no hacer nada. ¿Qué pasaría? Nada, el poder está en Él. Os he dado poder para echar fuera demonios. Imagínate que nosotros reprendemos, gritamos y echamos, y Dios dice, pero yo no los voy a echar. ¿Quién los echa realmente? Somos nosotros. Es Él. Es Él el que tiene poder sobre los demonios. Es Él el que tiene poder sobre el diablo. Es Él el que tiene poder sobre el infierno. Nosotros somos el instrumento utilizado. La pelota es la que entra en la red, pero tiene que ser Messi el que chute. Tú eres la pelota. Parece que tú has entrado al gol. Pero si Dios no chuta, la pelota es una cosa redonda que se queda ahí en medio inerte. Hermano, hay un montón de cosas que sirven para hacer cosas más. Una flauta, tiene un sonido tan dulce. Un violín, has oído un buen violinista, un buen cello, un buen pianista, y tú dices, wow, qué maravilla. Me encanta el cello. A mí hay gente que me dice, me encanta el cello, me encanta la guitarra, me encanta la batería. Me entran ganas de decir, cómprate uno y tócalo. Te va a dejar de gustar. A ti te encanta cómo suena la que toca fulano, porque es fulano el que la toca. El cello, si no lo toca fulano y lo tocas tú, suena como madera corrompida. Tú eres el cello, pero lo importante no es el cello. Lo importante es el músico. Tú eres el instrumento, pero el que hace la melodía, el que hace la música, la obra de arte, el que hace que eso suene bien y parezca lindo, es el Señor. Tú eres solo las cuerdas, la guitarra, el pedazo de madera, que si Dios no obra, está ahí quieto y no sirve. Tú eres un vaso de barro, pero el que da la forma es el alfarero. No empecemos a confundir en quién tiene el poder, porque vamos a tener una idea muy rara de los creyentes, como si fueran X-Men o algo parecido. Es Dios. Nosotros vamos en el nombre del Señor.
David no venció a Goliat porque David tenía el poder de Dios. David fue en el nombre de Dios. Dios venció a Goliat. No fue David, fue Dios. Fue Dios. No nos riamos del diablo. No juguemos con él. Porque a lo mejor para hacernos un poco más humildes y sensatos, Dios va a permitir que Satanás nos zarandee y veamos de qué es capaz. Si Dios dejara a Satanás a tu merced así, jugar un rato contigo, se te acabarían las bromas. Porque Dios le dijo, había un buen creyente, y no quiero hacer mucho spoiler de esto porque viene en el libro de Nehemías, pero ya lo remataré allí. Había un buen creyente, un hombre justo, dice la palabra, íntegro, fiel al Señor, se llamaba Job. Y Satanás quiso jugar un poco con la vida de Job. Dijo, yo puedo hacer que Job te niegue, yo puedo hacer que Job te maldiga. Y Dios, que había protegido a Job siempre, le dijo a Satanás, te voy a dejar. Te voy a decir una cosa, hermano. ¿Qué pasó con la vida de ese hombre de Dios justo y bueno unos días después? ¿Qué pasó con su vida? ¿Dónde estaban sus hijos? ¿Dónde estaba su casa? ¿Dónde estaba su salud? ¿Dónde estaba su dinero? La vida de Job acabó en un hoyo, echándose cal sobre encima, polvo, para que no lo olieran lo podrido que salía de sus llagas. Y solo fue porque Dios le dijo a Satanás, te dejo. Un día Jesús se acerca a Pedro y le dice, Pedro, Satanás me ha venido a pedir algo, zarandearos un poco, y le voy a dejar, pero yo voy a orar para que tu fe no falte. ¿Dónde acabó Pedro? Porque hasta donde yo sé, no acabó siendo un apóstol firme, acabó dejando todo y volviendo a pescar. Es como que acabó volviendo a la antigua vida, al mundo, decepcionado y triste. Pero Jesús fue porque había prometido restaurarlo y lo fue a buscar. Yo no sé si deberíamos jugar con el diablo, porque a lo mejor Dios va a tener que dejarle un par de días nuestra vida para enseñarnos que puede hacernos mucho daño si Dios no nos protege. Satanás es muy poderoso. No olvidéis que era un querubín, un ser espiritual, lleno de poder, mucho más poder que un ser humano. No juguemos con el diablo, demos gracias a Dios que nos guarda de él. Seamos astutos ante sus maquinaciones, firmes para resistirlo, pero tampoco crucemos el límite de empezar a burlarnos. No vaya a ser que para hacernos más humildes el Señor diga, te lo dejo un día y veremos lo que pasa. Porque si lo hizo con Job y lo hizo con Pedro. Oye, una cosa, que estuvo cargando Pablo durante mucho tiempo y no se le quitó. Pero ese aguijón tenía un nombre. Un mensajero de... Hermano, no juguemos con esas cosas que son serias. Satanás tiene mucho poder. Pero recordemos una gran promesa. Siendo de Dios, estamos protegidos. Claro, no quiero decir todo eso y que vivan con miedo, porque esa promesa es real. Aquel que es de Dios, el maligno no lo toca. ¿Por qué? Porque nuestro enemigo para nosotros ha sido derrotado. Colosenses 2:15, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Jesús los despojó de poder y autoridad, hizo de ellos un espectáculo público. Eso está hablando de que esos poderes y autoridades, ¿de quiénes son? Son los demonios. Está hablando de la victoria de Cristo sobre las tinieblas. Jesús ha derrotado a nuestros enemigos. Por eso estamos seguros solo en Él, porque Él los ha vencido. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Hermano, y Él estaba obrando en nuestras vidas. Él había tomado control de nuestro ser.
Él nos tenía el entendimiento cegado, éramos sus hijos. Pero Jesús destruyó su obra, la obra que había hecho sobre nosotros, y nos tomó para el Padre. Y ahora en el Padre estamos protegidos. Y esa es nuestra gran esperanza, que Dios protege a los suyos. Mira lo que habíamos comentado antes, Hechos capítulo 19, versículo 13 al 16. Pero también algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, trataron de invocar el nombre del Señor sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os ordeno por Jesús a quien predica Pablo. El protocolo lo cumplieron, lo hicieron en el nombre de Jesús. Pero no basta con hacerlo en el nombre de Jesús si no eres de Jesús. El nombre de Jesús no es una frase mágica que la gente puede ir repitiendo como si eso trajera buena suerte. Que a mí me hace mucha gracia esa gente que cada vez que pasa algo invoca la sangre de Cristo. Sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Yo te cubro con la sangre de Jesús. Me hace mucha gracia eso. Esa gente que parece un chamán con la sangre. Se pone el niño enfermo, ore por mi hijo. Cubrimos su vida con la sangre de Cristo. Pero, ¿en qué parte de la Biblia ven esas oraciones? ¿En qué parte de la Biblia han encontrado esas oraciones de gente cubriendo cosas con la sangre de Jesús? Hermano, ¿quién se inventó eso? Es lo que les dije la otra vez. Nadie les dijo el por qué se hace. Escucharon que se oraba así y ustedes entraron en el ritmo. Bueno, mi pastor ora así, pues yo te cubro con la sangre de Cristo. Pero alguien te preguntó alguna vez: enséñame esa oración en la Biblia. No, sí, porque la Biblia enseña que por la sangre de Cristo hemos sido lavados, hemos sido comprados, redimidos de nuestra vana manera de vivir, que la sangre de Cristo es la que nos limpia de todos nuestros pecados, pero en ninguna parte de la Biblia dice que la tenemos que ir invocando como un amuleto mágico y de protección. Yo no veo a los apóstoles después de Cristo orando, invocando la sangre de Jesús en cada enfermo y en cada persona. Simplemente oraban pidiendo sanidad, oraban pidiendo protección, oraban pidiendo ayuda, pero no invocaban la... Hermano, cuidado, que a veces resulta casi que muchos llegan a usar el nombre del Señor en vano. Que se vuelve algo ya tan natural que ni se piensa y se dice por decir. Hermano, oren bíblicamente. Esta gente usó el nombre de Jesús, pero de nada vale, porque no eran de Jesús. Ellos decían: os ordeno por Jesús, a quien Pablo predica. Nosotros no lo conocemos, pero a Pablo lo predica. Y dice: y 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. ¿Cuántos? 7, 7 varones. Pero el espíritu malo respondió y les dijo: a Jesús lo conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos. ¿Cuántos eran? 7. De manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos por jugar con los demonios. Por jugar a ser libertadores de demonios. Pero hay una cosa que la frase que dijeron los demonios me asombra. A Jesús lo conozco. Y hasta ahí yo digo, normal, es el Señor, si ante Él se postran. Pero lo que dice después me gusta. Y Pablo sabemos quién es. O sea, pasó todo eso porque gente que no era protegida por Dios, porque no eran de Cristo, jugaron con el reino de las tinieblas. Pero el reino de las tinieblas manifestó algo. A los que son de Cristo, sí los conocemos, porque conocemos a Jesús y conocemos a Pablo. Hermano, hay una cosa interesante. Cuando eres de Dios, el infierno te conoce. No te tiene miedo, no te teme, pero sabe de quién eres. Y sabe que tiene un límite. Ese límite lo ha puesto Dios. Así que tenemos una promesa los cristianos. Los cristianos, primero Juan los define como los que no practican el pecado y luego les da una gran noticia. Vosotros estáis protegidos del maligno. Él es muy poderoso, pero el que nos protege, que mora en nosotros,
es mucho más poderoso. Pero hay gente que no corre la misma suerte, y digo suerte como una expresión, que no está en el mismo lado de la historia, y es el mundo. Nosotros, el que es de Dios, Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Pero el versículo 19 nos dice que el mundo no tiene esa misma ventaja, que es donde estábamos nosotros antes. 19. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. ¿Qué parte del mundo yace bajo el poder del maligno? Todo el mundo. Todo el mundo. Fuera del reino de Cristo, donde habitan los hijos de Dios, todo yace bajo el poder del maligno. Y ojo, nunca olviden esto, porque si solo leen esto, creen que Dios está ahí como que Satanás hace lo que quiere y él no puede hacer nada. Cuando la Biblia dice que yace bajo el poder del maligno, nos enseña que en este lado de la historia, Satanás tiene la capacidad temporal de en el mundo obrar y hacer cosas, pero bajo el permiso de Dios. Porque te aseguro una cosa, que si le dejaras vía libre, no quedaba nadie vivo. Él hace cosas, pero siempre bajo el permiso de Dios. Alguien definió muy bien una vez al diablo como si fuera un perro rabioso, pero Dios tuviera la correa. Va a gruñir, a morder, a ladrar, hasta donde Dios le deja. Más allá de eso, no. Pero Dios en su soberanía ha permitido en este tiempo, dejar que Satanás al mundo le haga muchas cosas. Y la Biblia habla de ciertas cosas que el diablo hace. Primero, nos muestra cómo el mundo obra conforme a la voluntad del diablo. Mira este texto de Juan 8:44. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de mentira. Estos fariseos, mira la frase, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. El hecho de querer matar, ese odio contra lo santo, odio contra la vida, odio contra Jesús, Jesús se lo otorga no directamente a los fariseos, sino a quien ha sido homicida desde el principio. En pocas palabras, y si analizaras el texto, el Señor Jesús está relacionando la maldad, el deseo de muerte y de matar con Satanás mismo. Con Satanás mismo. Nosotros vemos en el Edén a Satanás tomando esa forma de serpiente, tentando a Eva y liando todo ese estruendo. Y luego, como que si te das cuenta en el relato bíblico, parece que desaparece un poco de la historia. Pero no tenemos que perder de vista lo que pasó entre Abel y Caín. ¿Quién te ha dicho a ti que Satanás no estaba por ahí? ¿Quién te ha dicho a ti? Porque la Biblia no está diciendo siempre y Satanás tentaba, y Satanás tentaba, y Satanás tentaba, y Satanás tentaba, y Satanás... Porque la Biblia ya nos lo muestra desde el principio cómo son sus artimañas. Entonces, cuando leas el relato bíblico, no olvides que detrás él también sigue ahí. Él no fue olvidado en Génesis, él ha seguido trabajando. Y estoy seguro que sí, que la propia maldad de Caín estaba ahí, pero no me cabe duda que para matar a un hermano no solo está tu maldad, sino que también puede estar Satanás susurrando al oído. Si estuvieras tú solo, Dios te vería mejor. ¿No ves? Siempre has sido el preferido. ¿No ves? A ti no te quieren igual. ¿No ves? Hay preferencias. ¿No ves? Tienen un favorito. ¿No ves? Hasta para Dios Él es el favorito. No te quiere tu padre, no te quiere tu madre, no te quiere ni Dios. Puede estar ahí durante horas hasta despertar el deseo de decir, lo odio. Lo odio. ¿Por qué hay gente que llega a odiar a un hermano, odiar a un padre, odiar a una esposa? Te digo la verdad, nuestra propia maldad está, pero también hay mucha gente necia que le da oído a la voz del diablo. Yo a veces he sentido cosas, me han venido sentimientos que no son buenos hacia mi esposa. Pero yo tengo que ser sabio y decir, esto no es de Dios. O es de mi carne, o es de Satanás, porque Dios jamás querría que yo sintiera eso hacia ella. Así que yo tengo que empezar a luchar con mi carne y rogar a Dios que si viene el enemigo no me deje engañar por esos pensamientos.
Hermanos, debemos discernir. ¿Cómo puede alguien empezar a sentir rabia de un hermano, odio de un pastor? No tiene lógica que Dios mueva esos sentimientos. ¿Cómo podemos dejar que sigan creciendo? Como si fuéramos mundanos. Ya mañana lo odio, me separo, me enfado, nos peleamos. No, hay que matar esos sentimientos rápido. No dejéis que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Porque si no, vais a dar lugar al diablo. Un sentimiento alimentado es tierra libre para que el diablo diga, aquí hay mucho que hacer. Mira ese rencor, ya lleva 2 días con eso en el corazón, aquí hay mucho que hacer. De ahí pueden hacer un divorcio, una familia rota, una amistad rota. Me encanta, es el terreno perfecto para mí. Tenemos que tener mucho discernimiento. El diablo ama matar, ama destruir, ama corromper, ama las enemistades y tiene artimañas para buscarlas. Y en el mundo, él obra constantemente. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 25 y 26 dice, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su... En este caso, Pablo está diciendo que hay gente que puede estar enseñando mal, se pueden estar oponiendo a la verdad de Dios, a la verdad del Evangelio, y Pablo dice, corregidlos por si Dios los hace volver. Y mira lo que dice, y escapan del lazo del diablo, donde han estado haciendo cautivos su voluntad. 2 cosas que vemos en estos textos. Hay mucha gente que ha sido movida al odio, movida a querer matar a Jesús como los fariseos, y Jesús dice, eso es fruto del diablo. Y hay gente que se opone al evangelio, enseñan mal, se oponen a la verdad, se oponen a la iglesia, y Dios dice, obra del diablo. No todo es el diablo. Obviamente jugamos un papel importante en esta historia. El mundo, su carne, su pecado, su maldad, sus pasiones. Pero es un conjunto. Son ellos y la propia obra del diablo. Hermanos, ¿recuerdan lo que yo he dicho antes? Que nosotros somos solo el violín, pero Dios el violinista. Ahí fuera es lo mismo. Tú eras el violín, pero el diablo era el que tocaba. Porque todos tus valores y principios estaban marcados por lo que él quería. Por lo que él quería. Te creías libre, ¿no? Qué engañados están. Nosotros somos los presos de la religión y ellos los libres en el mundo para hacer lo que quieran. Qué presos están de su propia mentira. Creyendo que son libres, pero no reconociendo que solo hacen las obras de su padre, el diablo. Pero cuando les digas eso, no lo van a entender. Porque otra de las obras más grandes que el diablo hace en este mundo es la ceguera. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4 dice, y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo, ¿quién es esta expresión, el Dios de este mundo? El diablo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Cómo tiene el entendimiento de los incrédulos? No entienden. ¿Recuerdan cuando Pablo dice que el evangelio se discierne espiritualmente? El hombre natural no puede discernir esas cosas, no las puede comprender, porque se disciernen espiritualmente. Tú a ellos les vas a decir, mira, eso es pecado. No lo van a entender, están ciegos. Ahora quiero que entiendas contra qué nos enfrentamos. Tú no puedes simplemente ir a un mundano y decirle, eso está mal, eso es pecado, y esperar que te entienda. Si Dios no obra, no va a pasar. ¿Queréis que la gente se convierta por vuestras palabras? Si Dios no hace algo, no va a pasar. ¿Queréis que la gente cambie de vida porque le deis un buen consejo y le digáis que eso está mal y es pecado? Si Dios no quita la venda, no va a pasar. Dios tiene que dar vista al ciego. Dios tiene que dar vida al que está muerto en delitos y pecados. Dios tiene que llevar de las tinieblas a la luz al que está preso y esclavizado ahí. El diablo obra. Tiene a la gente ciega. Los usa a su merced para hacer muchas cosas que él quiere.
Hermano, ¿tú crees que detrás de todo ese movimiento LGTB no está el mismo diablo impulsando esa agenda? Claro que sí. Es el pecado del hombre, pero él también está en esas cosas. No seamos ciegos. ¿Ves esas mujeres? ¿Qué ha pasado? ¿Ves fotos de antes y después en algunos reportajes? Eran femeninas, eran mujeres normales. Se rapan, parece que se mutilan. Se rapan, se pintan pelo verde, se dejan crecer pelo por todos lados, sacan el pecho, gritan enfurecidas, se vuelven violentas y tú dices, ¿qué ha pasado? Se han vuelto un monstruo, parece que han perdido toda su humanidad. Su pecado también, pero el diablo está ahí esclavizándolas. Ellas gritan queriendo ser mujeres libres y las ves cada vez más esclavas del mismo diablo. El diablo juega, hermano, en esta historia. Y el mundo yace bajo su poder. Y quiero decirte una triste noticia, porque a veces pensamos que porque yo estoy protegido, los míos también. Yo tengo que darte una noticia. Tus seres queridos no van en el paquete automáticamente. Como yo soy de Dios y Dios me protege, mis hijos también. Si tu hijo es del mundo, el mundo yace bajo el poder del diablo. Tú puedes orar como toda madre a Dios, guarda a mi hijo. Y puede ser que Dios tenga misericordia. Pero os voy a decir algo, madres y padres. A veces vuestros hijos harán cosas que no os sorprenda si la influencia del mismo diablo está ahí. Que tú vas a decir, ¿de dónde nace tanta maldad? ¿De dónde nace tanta rebeldía? Es su pecado, sí. Pero recuerda que si no es creyente, el diablo también juega. Ora mucho a Dios por tus hijos. Porque lo único que puede impedir que tus hijos sean completamente usados a merced del diablo es la misericordia de Dios. Hermano, ¿ves lo importante que es que tus hijos conozcan al Señor? Porque tú dirás, pero yo les enseñé buenos valores, los llevé a la iglesia, les enseñé buenos principios, pero si no eran creyentes, estaban a merced del diablo. Hermano, esto no va en un pack. Creo yo, y mi casa automáticamente recibe toda mi protección que viene de Dios, toda la bendición que hay en Cristo, la salvación también incluida, un 6x1. No va así. Predícale a tu familia. Por favor, padres, predicad a vuestros hijos. Ojalá se conviertan con 10 años, con 11 años, con 9 años. Pero no ceses de predicar. Ya sabe cantar canciones del mundo. Ya sabe tararear los dibujos animados. Se puede aprender algún versículo bíblico. Puede cantar alabanzas. Llena a tu hijo de Dios para que cuanto antes Dios pueda apiadarse de su alma, antes sea protegido por el diablo. Cada vez que tu hijo va al cole, ya sabes dónde yace ese colegio. Bajo el poder del maligno. Tenemos a tanta gente a predicar todavía, hermanos. No nos distraigamos con tanta tele y tanta cosa. Hermano, que el mundo se distraiga, sí, pero nosotros tenemos a tanta gente que hablar de Jesús. Tenemos tantos familiares cautivos que no tienes familiares de esos que ves la vida tan desordenada y dices, ¿cómo puede ser tan desordenada la vida de ese primo, de ese tío, de esa sobrina? Hermano, el diablo está ahí. El diablo juega en esta historia. Pero recordemos lo que he dicho antes para que quede claro, que en todo hay alguien que está por encima de él. En todo hay alguien que está por encima de él, y es Dios. Y él no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Job, capítulo 1, versículo 12. Entonces el Señor dijo a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Mira, le dijo, todo está en su poder menos su vida. ¿Y sabes qué zarandeó Satanás de lo que le dio permiso? Todo menos su vida. Hermano, yo me imagino a Satanás rugiendo en el cuello de Job diciendo, si me dejara un poquito más te acabo de matar. Pero me ha dejado... ¿Te has dado cuenta también el poder de tu Dios? He destrozado a tus hijos, he tirado la casa encima de ellos, te he dejado pobre de la noche a la mañana, te he dejado en la ruina y estás enfermo porque también toco el cuerpo si quiero.
y estaría aquí deseando matarte, pero Él me ha puesto un límite y no lo puedo cruzar. Déjame decirte una cosa, hermano, pero el problema es que si alguno tira de imaginación esta noche, a lo mejor ni duerme. Así está Satanás a tu ladito. Si no fueras de Dios, te mataba ahora. Te tuve tan atado en las drogas, te tuve tan atado en la prostitución, que estaba a puntito de destrozar tu matrimonio y tuvo que llegar Él. Si Él me dejara un solo día, remato la faena que tuve. Pero así como Dios también le dio permiso a Satanás de zarandear a Pedro, y le dio permiso a Satanás de zarandear a Job, lo que debemos orar es que Dios no decida un día darle también permiso para enseñarnos algo, para zarandearnos también, porque igual ya lo hemos sido. Porque no, Dios no lo hizo como por un tirano que quiere castigar a sus hijos. Si te das cuenta, en todos hay un propósito. Porque al final, Job, todos recordamos esa frase, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ese zarandeo de Satanás que permitió Dios tenía un propósito. Hasta Pedro. ¿Recuerdan la soberbia de Pedro? De todos te dejan, yo no, yo aquí hasta la muerte. Y Pedro se vino como un poquito más humilde. Después de todo eso, como no, yo soy débil, soy flojo, yo no valgo, yo... Todo. Pero hermano, a veces Dios tiene un instrumento también llamado diablo. Y que si Él lo quiere usar para hacerte más humilde, más manso, también lo puede hacer. Pero nunca lo usará para matarte y destruirte, lo usará para perfeccionarte. Pero eso me enseña algo, es tan poderoso nuestro Dios, que hasta alguien tan poderoso que tiene todo el mundo bajo su poder, que es Satanás, respeta a nuestro Dios. Nuestro Dios es muy grande. Así que, hermanos, aquellos que no practican el pecado son de Dios, aquellos que son de Dios están guardados por Dios del maligno, y aquellos que no son de Dios yacen bajo el poder del maligno. Y ahora Juan termina el versículo 20 dándonos una noticia maravillosa, y es que somos libres en Cristo. En todo eso, recordando que el mundo yace bajo el poder del maligno, que el mundo está ciego, que el mundo no ve, no entiende, no cree, nosotros hemos sido hechos libres por Cristo mismo. El versículo 20 dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesús. ¿Y qué ha hecho? Y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al verdadero. Jesús ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer a... ¿Y quién es el verdadero? ¿Quién es el verdadero? Jesús ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer a Jesús. Él ha venido para que lo conozcas a Él. Él ha hecho la obra para que lo conozcas a Él. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Él es Dios el que lo ha hecho. Es Dios el que hace la obra. Y es Dios el que te hizo conocer a Jesús para que seas verdaderamente libre. Porque, hermano, Juan nos está recordando en cierta manera que si no hubiera hecho eso Jesús, seguiríamos yaciendo bajo el poder del maligno. Lucas 24, 44 y 45 dice, y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran ¿Ya eran sus discípulos, sí o no? Sí, pero no comprendían todo. Esta parte me enseña algo también. Yo creo que Dios sigue abriendo nuestra mente cada día más a su verdad. Yo creo que no conocemos todo de Dios de la noche a la mañana, que no se nos ha abierto la luz a todo de golpe, sino que cada día que vamos estudiando la Escritura, el mismo Dios que nos hizo ver, nos sigue dando cada vez más claridad para conocerlo cada vez un poquito más. Pero el que abrió la mente para que comprendieran las Escrituras fue Jesús mismo. En Hechos 16:14 dice, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Oye, hermano, ¿por qué tenía que escuchar a Pablo si ya adoraba a Dios? ¿Alguien sabe decirme por qué? Porque si ya adoraba a Dios, ¿para qué necesitaba escuchar el Evangelio? Era judía.
pero no creía en Jesús. Eso para los que creen que todos los judíos se van al cielo también. Si era una mujer judía, esa expresión adoraba a Dios. Era una expresión típica de una mujer adoradora, una mujer judía. Pero una mujer judía tenía que reconocer al Mesías. Y tenía que reconocer y creer en Cristo como Señor y Salvador. Y necesita el Evangelio. Hermano, los judíos, que nos gusta tanto su banderita, que nos gusta tanto ir a Jerusalén, y ojalá podamos ir pronto y verlo, que nos gusta tanto porque leen la Torá, hablan hebreo, hablan mucho de Moisés, necesitan el Evangelio. Porque si ellos dicen, yo no creo que Jesús sea el Mesías, yo espero otro Mesías, no hay salvación fuera de Cristo. No la hay. Aunque ellos lean la Torá, aunque ellos lean a Moisés, ellos tienen que entender que ha venido ya uno mayor que Moisés, uno mayor que Abraham. Ellos tienen que escuchar el Evangelio y también hay que orar por su salvación. Pero damos gracias a Cristo que nos hizo libres y nos permitió conocerlo a Él, y por eso la frase final de Juan es esta. Juan nos recuerda que en Cristo hay salvación. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Es interesante porque las palabras, a veces una palabra cambia todo. Porque no dice que en Jesús está la vida eterna. Dice que Él es la vida eterna. Hay gente que va a buscar a Jesús como si Jesús tuviera cosas que le puede dar, pero tú no tienes que buscar la vida que Jesús te da, la bendición que Jesús te da. Tú tienes que buscar a Jesús. Él es la bendición, Él es la vida. No es en plan, Jesús, dame la vida, me voy. Dame la bendición, me voy. No, Jesús, tú eres todo. Tú eres la bendición, tú eres la vida. Yo me abrazo a ti. Fuera de ti no hay nada. No es lo que tú me das, es lo que tú eres. Tú no me das la verdad, tú eres la verdad. Tú no me das el camino, tú eres el camino. Tú no me das la vida, tú eres la vida. Tú no viniste a mostrar el camino, tú eras el camino. Tú no viniste a abrir la puerta, tú eras la puerta. Cristo es todo para nosotros. Es todo para nosotros. Y Juan termina esa carta maravillosa recordando eso. Que fuera de Cristo todo yace bajo el poder del maligno. Sus anticristos con sus herejías y sus mentiras, pero que en Cristo hay protección del maligno. En Cristo los anticristos no nos engañan, en Cristo nos guía en la verdad, en Cristo somos libres y en Cristo está la vida eterna. Y es el broche de oro para terminar. La persona de Cristo era el fundamento de la carta de Juan y termina recordándonos que Él es el fundamento porque Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Esa ha sido la lucha de Juan. Creer que había vida fuera de Cristo. Él es la vida eterna. Creer que Jesús no era totalmente Dios. Él es el verdadero Dios. Él es la vida eterna. Y ahí Juan pone el punto clave. Y termina con eso. Termina con eso. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermano, oremos por los que todavía yacen bajo el poder del maligno. Oremos para que el Señor nos siga guardando del maligno, porque la oración que Jesús nos enseñó, eso está implícito. Líbranos del mal. Que realmente ese mal es más parecido a maligno. Pedimos por la protección de Dios para nosotros. Oramos para que Dios siga haciendo libres a otros que yacen bajo su poder. Pero que eso nos mueva a predicar el Evangelio de Jesucristo, porque solo en Él van a encontrar esa protección, libertad, vida eterna, salvación. Solo en Él. Y aunque Juan termina con este broche, que para mí era, y es lo que siempre me preguntaré, podía haber acabado ahí la carta. Pero la semana que viene veremos la última frase, porque no es esa. Porque de la nada, la semana que viene veremos una frase que parece que es como que iba en otro libro, pero no sabían cómo ponerla, y dice, ponla aquí que este es corto. Y el último consejo, y no creo que sea casualidad, que nos dará Juan la semana que viene, es, hijitos, guardaos de los ídolos. Así que la semana que viene hablaremos un poco de la idolatría evangélica, de la idolatría que también puede llegar al corazón de los hijos de Dios, porque no se lo ha dicho al mundo. No ha dicho, el mundo es idólatra, no, le ha dicho a los hijos. Hijos, guardaos de los ídolos.
que a vuestro corazoncito también pueden llegar. Semana que viene tenemos un tema muy interesante donde hablaremos de los principales ídolos: el yo, el sexo, el dinero, la gente. Será un tema de verdad muy edificante para todos nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por tu perfecta palabra que un día más nos lleva a exaltar a Cristo. Señor, un día más reconocemos que nada somos ni seríamos sin Él. Gracias por la protección, Señor. Satanás zarandearía nuestra vida cada minuto, Señor. Destrozaría nuestros matrimonios y familias, pero tú nos guardas, porque aquel que es de Dios, el maligno no lo toca. Pero Padre, haznos serios en este asunto, no burlescos, no riéndonos, sabiendo que como zarandeó a Job por tu permiso, también podría hacerlo con nosotros. Pero gracias, Padre, por la protección que nos has dado. Te pedimos también que nos lleves a predicar a otros que yacen bajo el poder del maligno, para que otros encuentren la vista que estando ciegos y la vida estando muertos que nos diste a nosotros también. Solo tú nos pudiste, Señor, hacer libres de esa esclavitud. Llévanos y úsanos para que otros sean libres en tu nombre. Y sobre todo, gracias porque en medio de tantas mentiras, herejías, falsas enseñanzas, nosotros con plena confianza y seguridad reconocemos que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, y fuera de Él no hay salvación. Gracias, Padre, porque esa convicción de nuestro corazón no es nuestra, la has puesto tú, y todo te lo debemos a ti. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.